Lo que me cuesta entender es lo que hay de fondo. Eso es lo que no acabo de ver. O sea, tengo la sensación de que el PP ha llegado a la conclusión de que si habla de bajar los impuestos, eso le es favorable tanto económica como electoralmente, lo cual me parece bastante evidente, porque por eso se llaman impuestos, ¿eh? No se llaman obras de caridad, se llaman impuestos, porque te los imponen, ¿no? Y por otra parte, en cambio veo que el PSOE tiene la teoría de que subir impuestos a los ricos, que es la frase que usan, aunque después sea mentira, eso les da económicamente un churro, porque todo el mundo sabe que eso no es nada, pero que les da votos. Entonces, bueno, con esa premisa están trabajando, pero me parece que en el subir impuestos a los ricos pesa más el subir impuestos que a los ricos, porque la gente normal de la calle ve que también se lo suben, porque al final se lo van subiendo. Con lo cual, me parece que están equivocándose y eso quita votos, pero ojalá les quite todos. Cuando dirigía el Instituto de Estudios Económicos, consultamos con el Tribunal Constitucional que entendía que los impuestos fueran confiscatorios, porque ya la Constitución lo prohíbe. Y nos contestó que cuando se quedara con el 100% de la renta. Para eso no hacía falta que hubiera contestado, porque ponía de manifiesto una vez más que no sabe nada de economía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alemán, que por ley, por Constitución, tiene que tener un consejo asesor, que es el de los sabios, y en este caso era Jürgen Donges, el subpresidente, hizo la misma pregunta y contestó: no hay una cifra mágica, pero no parece razonable que nadie pague más del 50% de sus ingresos a Hacienda. De tal manera que a partir de ese momento se puede considerar confiscar todos sus impuestos. En España, el día de las vacaciones fiscales, es decir, cuando dejamos de trabajar para los demás y empezamos a trabajar para nosotros, está a mediados del mes de julio. De tal manera que se ha superado ampliamente esa cifra. Y lo que no puede es seguir incrementándose. Porque además los impuestos se trasladan a todos. El impuesto de plásticos, ¿qué va a significar? Alimentos más caros, obviamente. Agua embotellada mucho más cara. El otro día estaba yo con unos grandes productores y estaban enormemente preocupados. Por tanto, primer gran problema. Y el reciclaje también tiene sus costes. O sea, evidentemente, que hay que reciclar, por supuesto, pero hay que conseguir un equilibrio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la fiscalidad lo que debe es ser neutral, recaudar y no incidir en las tomas de decisiones. Y evidentemente, el impuesto sobre los ricos lo que hace es desviar precisamente las inversiones, desviar el patrimonio, etcétera, deslocalizar, como técnicamente se llama. Y además tenemos un ejemplo muy cercano hace bastante poco tiempo, en Francia. En Francia se puso un tipo marginal del IRPF del 75% para más de 1 millón de euros y se incrementó espectacularmente el patrimonio, y es verdad que de Pelier se fue a Rusia, pero el resto a Bélgica, que estaba mucho más cerca. Hubo una deslocalización, no aumentó la recaudación, sino todo lo contrario. Por tanto, hay más que ejemplos empíricos y análisis teóricos de la curva Laffer, etc. Por tanto, es absolutamente demagógico, pero probablemente se vuelva absolutamente en contra ya de este gobierno, porque de una manera u otra está subiendo los impuestos a todo. ¿A través de qué? A través de la no deflactación del IRPF, a la actualización de la deducción de hijos, etcétera, etcétera. Ahí ya está afectando a todos. Y luego, por otro lado, evidentemente, estos impuestos, es que si uno va a comprar algo ya que cueste 8 o 10 euros y le dan la bolsa, ya son 10 céntimos más, que ya es una subida significativa, que ahora va a ser más. De tal manera que, evidentemente, yo creo que por esa vía este gobierno se equivoca. Y, desde luego, desde el punto de vista económico, lo que hace es ir en contra de la actividad económica y de la solidaridad. Y concluyo, en Madrid tenemos impuestos más bajos que la media europea y la media española. Y en este sentido, ¿qué hace? Hay mucha más actividad, mucha más libertad personal y empresarial, se recauda más y se es más solidario porque transferimos 1.000 euros per cápita más que Cataluña al resto de los españoles. Y luego, por otro lado, efectivamente, es que, en primer lugar, el señor Rajoy se equivocó y el señor Montoro en muchas subidas fiscales. Ese primer Consejo de Ministros del 23 de diciembre del 2011, estábamos esperando algunos que derogaba la ley de memoria histórica, matizase el aborto, etcétera, y todo lo contrario, subir los impuestos, que le costó las elecciones, en este caso, probablemente de Andalucía. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en ese momento no había inflación. Por tanto, nuevamente, ese monólogo de la señora Montero es absurdo, como casi todos sus monólogos. Inés, por si... Bueno, pues aquí podríamos estar toda la mañana hablando, ¿no? Pero en primer lugar, no debemos perder
de vista que efectivamente los impuestos ¿para qué son? Los impuestos son, pues, de alguna manera para sostener los servicios públicos, ¿no? Debemos contribuir, pues eso, para el sostenimiento de este estado del bienestar del que hablamos, ¿no? Y lo que más le importa a la gente, pues de alguna manera son las pensiones, la sanidad, la educación, bien. Pero, ¿qué ocurre? Que la izquierda las cuentas las hace siempre al revés, porque dice, ¿cuánto quiero gastar? Y entonces ellos empiezan a poner sobre la mesa gastar, 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 y ahora dicen, claro, y para pagar todo esto, ¿cuánto tengo que ingresar? Y entonces a partir de ahí decimos, bueno, pues mira, con el presupuesto que tenemos realista no tenemos suficiente, pues tenemos que subir los impuestos. ¿Y a quién le subimos los impuestos? Pues a todos, porque al final los impuestos, como bien ha dicho Juan, al final recaen sobre los ricos y sobre los menos ricos. Y me gustaría dar una serie de cifras para que todas las personas que nos estén viendo sepan cuál es la estructura, bueno, dentro de lo que es el impuesto de la renta, cómo está más o menos la situación en España en relación a las rentas que perciben los contribuyentes. El 61% de los contribuyentes españoles tienen rentas inferiores a 21.000 euros. A 21.000 euros. El 35%, y ellos aportan al fisco, es decir, la recaudación por impuesto de la renta supone un 9%, ese 61% de la población. El 35% de la población de los contribuyentes están entre los 21 y los 60.000 euros, que sería un poco lo que son las clases medias. Y ellos contribuyen el 53% de los impuestos sobre la renta. Y el restante 4% son los ricos, que llaman los socialistas y los podemitas, el 4% que tienen rentas superiores a 60.000 euros y ellos aportan el 38% del total recaudado en la renta. Por tanto, subir los impuestos a los ricos no supondría una recaudación que de alguna manera sacara de la situación en la que se encuentra ese 61% de bajas rentas. Entonces, en definitiva, ellos lo que quieren es a los ricos, como ellos dicen, hacerlos pobres y a los pobres que sigan siendo pobres, porque esto no soluciona el pan. Aquí lo que hace falta es generar un ambiente y un clima propicio para que se genere empleo, que al final no haya dependientes del Estado, vamos a eliminar todas esas subvenciones que de alguna manera son pues una compra encubierta de votos y que efectivamente las empresas están dispuestas a dar trabajo, pero también lo que quieren es ya no solamente impuestos más o menos bajos, sino seguridad jurídica, porque tú te haces unos planteamientos de unas inversiones con una serie de costes y claro, si estás en un país donde hoy me van a subir los impuestos, mañana me los van a subir más, pues al final eso descabala tus cuentas de inversión, de amortización, de recuperación de esas inversiones y de margen y de rentabilidad en definitiva. Y luego, ya voy a finalizar, con este gobierno, a día de hoy, que lleva gobernado desde 2019, tenemos 13 millones de personas en España que están en riesgo de pobreza. 13 millones. Por tanto, esa recaudación de impuestos que ellos han subido hasta en 25 ocasiones, no reparten esos impuestos, como dije un día en sede parlamentaria, al estilo Robin Hood, sino más bien parte de esos impuestos los dejan para financiar sus causas, sus chiringuitos y lo que a ellos les interesa. Y una última cuestión. El IVA de la energía lo han bajado ahora, en octubre. ¿Para qué? Pues para precisamente provocar una bajada o una caída del IPC de noviembre y así frenar la revalorización de las pensiones que tienen que pagar en enero indexadas al IPC. O sea, que ellos aquí no dan puntadas sin hilo. Y por cierto, respecto al salario mínimo interprofesional, el Gobierno es el mayor empresario que hay ahora mismo en España. O el Estado, perdón, el Estado. Si la señora Díaz habla de salario mínimo interprofesional que hay que subirlo, ¿qué van a hacer con los funcionarios que están en las calles ya reclamando que les suban el salario? ¿Con ellos no hablan? Ahí lo dejo. Antes de... Sí, Fran Castro. No, es muy rápido. Es que has dicho, está muy bien, pero hay una cosa que se puede matizar. Dices que la izquierda lo que hace es pensar en el gasto y después ver de dónde saca el dinero para el gasto. Pero con un matiz que es muy importante, que es con ese dinero que coge y este gasto que gasta, pone una estructura en medio de tanta gente que multiplica por mucho más gasto, porque si fueran capaces de hacer lo que hace la iniciativa privada, que es si con trabajar uno ya se resuelve esto, no hacen falta 20, pero en la pública es, si con trabajar uno no hace falta 20, pongo 40, porque así tengo 39 familias que dependen de mí, que es donde está el problema grave, porque al final el problema no está en la educación, que probablemente es problema, no que gastemos poco, no que invirtamos poco, sino que invertimos mal, pero sobre todo invertimos mal si para administrar eso hay 350.000 tíos. De hecho, el Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar un estudio que le ha sentado fatal al Gobierno, que manteniendo exactamente los mismos servicios, que a lo mejor había que matizar alguna cosa,
manteniendo los mismos y gestionando bien, se pueden ahorrar 60.000 millones de euros. El 14,8%. Han negado el estudio, han dicho que ese estudio no era un estudio, sino que era un borrador. Sí. No sé si es verdad ahora o no. no, era un estudio, evidentemente. Según me eso es consta. un borrador que no se aprobó ni se salió. Sí, bueno, aprobado. Bueno, y el señor Escrivá ahora discute Sí. de quiénes son los estudios, si del que lo firma o de la institución. O sea, Ya. que El El caso simple es que esto, desacreditar. sí,